Buenas noches, hermanos. En esta noche damos gracias a Dios porque nos permite precisamente poder compartir la palabra y tenemos este culto de adoración, de culto de Adulam, por lo cual les damos la más cordial bienvenida. Estamos profundamente agradecidos de que podamos llegar a sus hogares y bueno, vamos a iniciar con una oración de ofrecimiento. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche y venimos, Señor, a ofrecerte este culto, Padre. Te damos gracias, Padre, por lo que nos permites estar en esta noche. Te ofrecemos, Señor, los cantos, nuestras alabanzas, Padre. Y te ruego, Señor, que esta noche pueda tu presencia, Señor, estar con nosotros. Así también, Señor, nos puedas bendecir. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tenemos un canto. Cruz y la gracia de su amor nos dirige en nuestro vivir. Gloria demos a Jesús que por nos murió en la cruz y la gracia de su amor nos dirige en nuestro vivir. Nos
Continuamos, hermanos, ahora con una lectura devocional, el Salmo 23. Les repito nuevamente, lectura devocional, Salmo 23. Si estamos todos listos, vamos a iniciar con la lectura del Salmo 23. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Palabra del Señor. Continuamos ahora con otro canto. A continuación tenemos la oración por los enfermos y necesitados. Es el momento, hermanos, de orar al Señor por todos aquellos hermanos que
pasan momentos de necesidad y de aflicción. Vamos a orar en este momento. Padre, estamos en tus manos y rogamos por la vida de todos mis hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de aflicción. Traemos ante ti, Señor, las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Las necesidades, Señor, de mis hermanos que están enfermos aquí, Señor, en la iglesia Monte de los Olivos, por los hermanos que están pasando dificultades económicas. También rogamos, Señor, que tú también muevas el corazón de tu iglesia, a que cada día, Señor, seamos generosos y misericordiosos con nuestros hermanos que sufren. Padre amado, también estamos rogándote en este precioso momento por aquellos hermanos en Chiapas y Tabasco y también en Sudamérica, Centroamérica, que están pasando, Señor, momentos muy difíciles, Señor, a causa de las inclemencias del tiempo y todas estas situaciones que se han dado, Señor. Te rogamos que tú proveas en sus necesidades y también, Señor, sigas moviendo el corazón de tu pueblo para proveer y compartir de lo que tú has dado a tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos que viven en preocupación, en aflicción, en enfermedad, en tristeza y dolor. Rogamos que sus vidas, Señor, sean fortalecidas por tu Espíritu Santo y tú les des paz. Por aquellos hermanos que viven, Señor, también afligidos por el futuro, te rogamos, Señor, que tú les des paz y permitas que ellos puedan aprender a confiar en ti. Por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles en su matrimonio, te rogamos que tú tengas misericordia de ellos y les permitas ver la gracia y la misericordia tuya, Señor, aplicada a la vida matrimonial. Por los jóvenes y niños, te rogamos por ellos y por todo tu pueblo, desde ahora y siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Ahora continuamos con una lectura bíblica que sería en el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 7 a 21. Repito, lectura bíblica, libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 21. Juan 10, capítulo 10, versículos 7 al 21. Bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor para su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra del Señor. Continuamos con la predicación de la palabra del Señor. Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra con todos ustedes en esta noche, que el Señor nos permite estar en el Adulam. Y continuamos en el Evangelio de Juan, el Evangelio que hemos estado estudiando ya por bastante tiempo.
Vamos a leer solamente 2 versículos. El versículo 11 en adelante dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa noche porque nos das esta oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder exponer, Señor, tu palabra. Rogamos en este momento nos permitas exponerla con autoridad, pero también, Señor, con humildad. Ruego que me uses como un instrumento, Señor, en tus poderosas manos y bendigas la vida de tu pueblo en esta noche. Alabamos tu nombre y nos regocijamos, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. En la ocasión pasada, hermanos, estuvimos viendo esta parte de esta sección del capítulo 10, donde veíamos que aparecen 2 de los yo soy de Jesús, de estos 7 que van a aparecer en el Evangelio de Juan. Y es interesante mirar que estos 2 aparecen prácticamente en la misma sección de este pasaje, y esto nos revela mucho acerca de la importancia que el escritor está dando al tema del Señor Jesucristo como el buen pastor y como ese único acceso también a la vida eterna que es por medio de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. La identificación que el Señor Jesucristo hace de sí mismo como el buen pastor apunta de nuevo a ese pastor verdadero que está descrito en los versículos 2 al versículo 5 de este pasaje. Es la cuarta declaración yo soy que vamos a encontrar en este Evangelio de Juan. Y el texto griego dice literalmente, el pastor, el bueno, con lo cual separa a Cristo, el buen pastor, de los otros pastores. La palabra griega que aparece allí que se traduce por bueno es la palabra kalos, que se refiere a su carácter noble, que se refiere a ese carácter de la nobleza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es el pastor auténtico, es el pastor perfecto, el único en su clase y preeminentemente por encima de todos los demás. Esta sección revela 3 bendiciones que nosotros encontramos respecto al buen pastor. 3 bendiciones que este buen pastor da a sus ovejas porque se preocupa verdaderamente por ellas, muere por ellas, las ama y las une. Estas 3 cosas importantes encontramos de lo que el buen pastor hace por sus ovejas. Muere por ellas, las ama y también une a sus ovejas. Lo primero que vemos en el versículo 11 al versículo 13 es esa identificación del buen pastor. Lo primero es que el buen pastor muere por sus ovejas. Ser un pastor fiel implicaba la voluntad para poner la vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Los ladrones y animales que habían en aquel lugar como lobos salvajes, leones, osos, eran realmente un peligro para este rebaño. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el buen pastor, fue mucho más allá y por supuesto mucho más allá al estar dispuesto a arriesgar su vida o arriesgarla de verdad, y en realidad dio su vida por las ovejas. La frase que su vida da por las ovejas en estos escritos juaninos es la única frase que aparece obviamente y que tiene una referencia a ese sacrificio del Señor Jesucristo por su pueblo. Vemos de esta forma entonces la implicación que tiene el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, o lo que significa el ser el pastor, el buen pastor, que en primer lugar da su vida por las ovejas. El Señor Jesús dio su vida por las ovejas porque eran las ovejas escogidas para ser parte de su rebaño. Su muerte entonces fue una expiación real de propiciación por los pecados, por todos aquellos que creyeran, obviamente que habían sido escogidos antes de la fundación del mundo, en tanto fueran llamados y regenerados también por el Espíritu Santo, porque a tales ovejas escogió el Señor, escogió el Padre.
Y esto es muy importante para nosotros porque esta identificación tiene que ver con la expiación limitada. La muerte de Cristo es una muerte suficiente, pero que se hace eficiente en la vida de aquellos que el Señor, por supuesto, eligió antes de la fundación del mundo. Quizá para muchas personas el tema de la elección pueda considerarse un tema controversial e inclusive a veces se ve como un tema injusto de parte de Dios. Que Dios haya elegido a unos y a otros no los haya elegido para vida eterna. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, por supuesto, las doctrinas de la palabra de Dios, podemos encontrar que en realidad la justicia de Dios ha sido ofendida y la sentencia de muerte es para todos los seres humanos. Por lo tanto, hablar de que Dios dé lo justo al hombre es precisamente hablar de que Dios debería dar muerte a todos los seres humanos. La muerte, entonces, es realmente el pago por nuestra vida, por nuestras acciones, por haber permanecido o en cierta manera haber nacido bajo esta condenación del pecado de nuestros primeros padres, pero también nuestros pecados actuales. Entonces tenemos que considerar que lo justo es que Dios nos mande a todos al infierno. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, tuvo misericordia de nosotros. Y esta elección de Dios, esta selección de Dios es completamente incondicional. Es decir, nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada, para que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Por eso el apóstol Pablo va a recordar lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Y en la carta a los Romanos, cuando Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces necesitamos comprender que la elección de Dios es una elección soberana, pero es una elección también incondicional. Dios no mira condiciones en nosotros para elegirnos. No hay algo en nosotros bueno que motive a Dios para habernos elegido, porque la elección no es bajo nuestras obras, no es porque Dios sabía que nosotros íbamos a ser buenos, sino Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios no nos escogió por ser santos, sino para ser santos. Esa palabra, esa preposición cambia rotundamente todo el pensamiento teológico. Una cosa es que Dios nos elija por y otra cosa es que Dios nos elija para. Pero la Escritura enseña que Dios nos escogió en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que esa elección que Dios hace es una elección incondicional y la muerte de Cristo viene precisamente a rescatar, a cumplir y a pagar por el pecado de aquellos que Dios eligió para salvación antes de la fundación del mundo, y ese regalo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Eso es lo que entendemos entonces por gracia. Dios nos da a nosotros un favor inmerecido porque no lo merecíamos. Lo que nosotros merecíamos es la muerte. Entonces Dios nos dio salvación. Entonces eso significa vivir bajo la gracia de Dios. Ahora, en oposición a ese buen pastor quien da su vida por las ovejas, está el asalariado, y que no es el pastor, dice el texto, de quien no son propias las ovejas, quien ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado, en este caso, en este contexto en que el Señor está hablando y está diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Está simbolizando a los líderes religiosos judíos y por extensión a todos los falsos pastores, a todos aquellos hombres que principalmente son movidos por un corazón avaro, por un corazón egoísta, por un corazón que todo el tiempo está enfocado en las riquezas, que no le importa el alimento de las ovejas, que no le importa en realidad las ovejas, sino lo que le importa es su comodidad, su riqueza, lo que le importa es su bienestar, su estatus, y no tiene realmente un deseo de que las ovejas en realidad vengan a Cristo. No ve a las ovejas como aquel rebaño que el Señor ha puesto en sus manos para cuidar de las ovejas, sino ve a las ovejas como aquel rebaño que está, del cual Él puede obtener ganancias y Él puede sacar provecho. Esa es la visión completamente diferente que el Señor está poniendo en este pasaje, diciendo el asalariado. Por eso el término que el Señor va a utilizar ahí es asalariado, aquel que solamente
solamente está por una visión de salario, que piensa que el ministerio pastoral o el cuidado de las ovejas es una forma solamente profesional, cuando realmente esto tiene que ver con un asunto espiritual de negarse a sí mismo y entregar su vida, ¿verdad?, por el cuidado de las ovejas, como el Señor Jesucristo lo hizo. En este caso, estos falsos pastores son siempre mercenarios, no ministran por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por dinero. Por esa razón no les importa predicar el verdadero evangelio, porque para ellos predicar el verdadero evangelio se convierte en realidad en un gran reto. Perder personas y perder gente en sus congregaciones significa perder dinero. Entonces, a veces a las ovejas se les ve con esa forma solamente de cuánto puedan dar, cuando en realidad el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y aquellos hombres que hemos sido llamados para predicar el evangelio, tenemos que ver principalmente el corazón de las almas, de las personas, ver el corazón de las ovejas y pastorear y cuidar de las ovejas y dar un verde pasto a las ovejas. Estos siempre mercenarios que no ministran aquellas almas de los hombres por amor, sino lo hacen por amor al dinero y no por amor a la verdad. Por lo tanto, huyen ante la primera señal de amenaza de su bienestar, porque no les importan las ovejas. Su prioridad es la preservación personal y lo último que les preocupa es precisamente sacrificarse por alguien. No les importa sacrificarse por alguien. Ellos entienden que la gente está para sacrificarse por ellos. Y de estos hay muchos, inclusive en nuestra misma ciudad. Entonces debemos tener cuidado de esa tendencia, de ese asalariado que no es realmente alguien que está sirviendo a Dios, que está predicando el evangelio por amor a la verdad. Si algo debe tener cada creyente, cada hermano, cada siervo de Dios, cada anciano, cada líder que Dios llama, cada pastor, es amor a la verdad, amor a las almas, amor al evangelio. Y esa debe ser para nosotros, hermanos, nuestra mayor motivación para estar sirviendo al Señor en cualquier área que usted lo haga en la iglesia, en cualquier área que usted lo haga dentro del evangelio. El amor es lo más importante. Ahora, no con esto obviamente se niega lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante: el obrero es digno de su salario, pero esa no debe ser la mayor motivación, no debe ser la mayor motivación la comodidad, sino la visión es que Dios ha puesto un rebaño al cuidado de sus siervos, no para que los siervos en realidad se aprovechen del rebaño del Señor. Entonces, tenemos que considerar esto a la luz de las Escrituras. El único pastor que ha dado su vida por las ovejas, literalmente, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios llama a todos sus siervos a que nosotros nos sacrifiquemos también por amor al reino de Dios y por amor a las ovejas. El buen pastor, en segundo lugar, ama a sus ovejas. Versículo 14, versículo 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una cosa importante es el amor de Dios. Y bueno, en el Evangelio de Juan, sabemos que Juan es alguien que habla mucho del amor. No solamente del amor de Dios, sino también del amor entre los hermanos, ¿verdad? Él nos llama a amarnos unos a otros, ¿verdad? Como el Señor nos ha amado. Pero quizá el pasaje más famoso, quizá podríamos pensar, dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano, respecto al amor de Dios, es Juan 3:16, donde la palabra del Señor nos muestra la manera en que Dios nos amó. Y esa expresión de amor, esa manifestación de ese amor de Dios está precisamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bien, el Señor es el pastor que ama a sus ovejas, ¿verdad? Y pone su vida por sus ovejas le conocen, y el Señor dio su vida por los suyos porque les ama. La palabra conocer se usa aquí para denotar esta relación de amor. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, una cosa importante es el deseo de conocer a Dios. Desafortunadamente, muchos creyentes en las iglesias dicen amar a Dios, pero no les interesa conocerle.
Les interesa ser escuchados por Dios en oración. Les interesa que Dios consuele sus vidas, les provea en sus necesidades, pero no les interesa conocer a Dios. Cuando nosotros amamos algo, nos interesamos por conocer. Si usted es alguien que ama a Dios o dice que ama a Dios, una manifestación del amor a Dios es precisamente buscar conocer quién es Dios. Así que a medida que nosotros vamos conociendo quién es Dios, nuestro amor por el Señor va siendo cada día más fuerte, más puro y más firme. El término conocer en Génesis, por ejemplo, revela esa relación del amor íntimo entre el esposo y la esposa. En Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dijo a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No hablaba como si Dios no estuviera consciente de las demás naciones, como si Dios no fuera un Dios omnisciente que conoce todas las cosas y conoce a todas las naciones. No estaba hablando Dios de eso, sino más bien Dios estaba hablando de esa única relación que Él tenía con su pueblo. Es decir, cuando Dios o nosotros entramos en una relación de comunión con el Señor, en ese momento somos conocidos realmente por el Señor. No es que Dios nos ignorara, sino más bien nos estamos refiriendo a esa relación íntima y personal que nosotros tenemos con el Señor. Por eso el Señor le dice: de todas las naciones a ustedes solamente he conocido, solamente a ustedes les he manifestado esa relación de intimidad, esa relación cercana, esa relación de amor y de misericordia. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos que hemos conocido al Señor o cuando conocimos el Evangelio, debemos entender que primeramente nosotros fuimos conocidos por Dios. Él nos conoció, Él llegó a nosotros, Él nos convenció de pecado, Él envió su Espíritu Santo para que transformara nuestros pensamientos por medio de la obra del Evangelio en nuestras vidas, y de esa manera nosotros pudimos conocer el Evangelio de Cristo. El día del juicio, hermanos, el Señor alejará a los incrédulos porque no los conoce. No os conozco, dice el Señor. Esto es más bien que el Señor no tiene una relación de amor con ellos. En estos versículos, conocer tiene esa misma connotación de relación. Es decir, no solamente que Jesús sabe quiénes son sus ovejas, sino que el Señor tiene una relación de amor profunda, íntima con sus ovejas. Así que, mis amados hermanos, Dios sabe de qué forma nosotros tenemos una relación personal con Él. Tal vez usted tenga una relación muy profunda con la iglesia, muy profunda con la religión, muy profunda con la herencia familiar que por años han sido quizá evangélicos, cristianos, presbiterianos. Tal vez usted tenga una relación muy profunda con su iglesia, pero eso no significa que tenemos una relación profunda con nuestro Dios. Es importante que nuestra relación con Dios sea profunda, sea una relación íntima, porque, hermanos, de la relación que nosotros tengamos de amor con el Señor dependen todas nuestras demás relaciones. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, cuando usted lee allí los mandamientos del Señor, puede observar que los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación vertical, es decir, esa relación con Dios, y los últimos de mi relación horizontal, es decir, con mi relación con los demás. Entonces, si los primeros 4 mandamientos o el primer mandamiento, hermanos, de no tendrás dioses ajenos delante de mí, nosotros violamos ese mandamiento y nosotros no tenemos una relación de pacto con Dios, los demás mandamientos son violados en cascadas, es decir, de una forma fácil. Mi relación con mis semejantes, con mi familia, con la iglesia, depende absolutamente de la calidad de relación que nosotros tengamos con Dios. La relación que usted tiene con el Señor va a influir en la relación que usted tiene con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros en el trabajo, con la gente en la calle. La relación que usted tiene íntima con el Señor
va a influir en cada área de su vida, pero si nosotros no tenemos una relación profunda y personal con el Señor, por supuesto, no estaremos llenos del Espíritu Santo, no seremos guiados por el temor del Señor, sino que seremos dirigidos por nuestra propia carnalidad. Así que el Señor nos llama a una relación profunda en la cual Él muestra su gran amor por nosotros. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos, ellos lo conocen en amor a Él, el Padre conoce en amor a Jesús y Él conoce en amor al Padre. Los creyentes, hermanos, están atrapados entre el afecto íntimo y profundo que se expresan el Dios el Padre y el Señor Jesucristo. En tercer lugar, el buen pastor, hermanos, une a sus ovejas. La tercera elemento importante que encontramos aquí es que este buen pastor, el buen pastor, une a sus ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, versículo 16. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, hermanos, en perspectiva aquí son los gentiles, quienes no son del redil, por supuesto, de Israel. Nosotros somos parte de ese redil que el Señor iba a traer. Ellos también, dice, oirán la voz del Señor Jesús llamándolos a salvación. Y los judíos y los gentiles redimidos se harán un rebaño con un pastor. Así que ya no podemos pensar en Israel en términos de nación escogida. Ahora tenemos que pensar en Israel en términos del pueblo que ha sido elegido por el Señor para formar su iglesia, en el cual el Señor ha incluido a personas de todas las naciones, de todos los tiempos, para formar ese pueblo del Señor. Ahora, sugerir que los judíos y los gentiles se unirían en un solo rebaño era algo completamente revolucionario para el tiempo del Señor Jesucristo, pues los judíos pensaban de los gentiles que eran completamente inmundos y que nunca podrían formar parte, obviamente, del rebaño del Señor. Los judíos despreciaban a los gentiles y la animosidad era prácticamente recíproca. Hasta los creyentes judíos estaban tan condicionados por el prejuicio que eran lentos para aceptar la igualdad entre los miembros de la iglesia. Ustedes recordarán aquellos estudios que tuvimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pedro inclusive es llamado prácticamente a juicio por haber estado en casa de Cornelio. Y muchos más que en cierta forma van a ser reprendidos también por Pedro. El apóstol Pablo le reprende por esa forma en que se alejaba de los gentiles y cómo los judíos pensaban que los gentiles prácticamente no podían formar parte. Se sorprendían que aún los gentiles conocieran el evangelio del Señor. Amados hermanos, nosotros como iglesia también tenemos que pensar que muchas personas que en diferentes tiempos, en diferentes lugares y diferentes sociedades, diferentes comunidades, también van a conocer el evangelio. ¿Ha pensado usted, por ejemplo, en los narcotraficantes? ¿Ha pensado usted en los secuestradores, en los políticos? A veces pensamos que los políticos son tan inmundos que jamás van a conocer el evangelio. Bueno, los judíos también pensaban eso de los gentiles, que eran inmundos, que para ellos no era el evangelio. Pero el reino de Dios, hermanos, el cuerpo de Cristo, el rebaño del Señor, que es uno solo, está compuesto de personas que nosotros ni siquiera imaginamos que puedan venir a los pies de Cristo, pero que un día serán reunidos en el rebaño del Señor, porque Dios ha escogido personas de diferentes lugares, de diferentes zonas, de diferentes partes y de diferentes culturas y de diferentes trasfondos o de diferente historia, de diferente pasado. Es así como la iglesia del Señor se ha formado. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que habrá un rebaño y un pastor. La muerte de Cristo, hermanos, no fue exclusiva para los judíos o por los judíos, sino también por los gentiles. Es decir,
El Señor Jesucristo murió por todos los escogidos de todas las naciones, como profetizó Caifás sin darse cuenta. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan capítulo 11, versículo 50 y al versículo 52. Entonces, la muerte de Cristo es para todos aquellos que han sido escogidos por Dios de todas las naciones del mundo, de todos los estratos y de toda la historia y de toda la cultura. Independientemente de qué ha sido de esta persona, independientemente de dónde ha crecido y quién sea ahora, si es parte de ese pueblo elegido del Señor, un día el Señor lo reunirá con su pueblo y habrá un rebaño y habrá un pastor. La unidad entonces entre judíos y gentiles define claramente a la iglesia porque ambos son ovejas que pertenecen al mismo pastor. Pablo escribió a los Efesios: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. En conclusión, hermanos, el Señor Jesucristo, como el buen pastor, da su vida por las ovejas, que no solo cuida sus ovejas, sino que también entrega su vida para salvar a las ovejas que el Padre le dio, y que no perderá, por supuesto, ninguna de estas ovejas que el Padre le ha dado. Así que podemos confiar en ese buen pastor que nos guarda en delicados pastos y que nos pastorea junto a aguas de reposo, y que, por supuesto, como dice el salmista, nada nos faltará. Fue Cristo, hermanos, quien murió por nosotros en la cruz. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que dedicar nuestra fidelidad, tenemos que dedicar nuestro compromiso, tenemos que dedicar al Señor toda nuestra vida. Él murió por nosotros en la cruz para mostrarnos ese amor, muriendo, amándonos y uniéndonos en un solo pueblo. Cada uno de nosotros venimos de trasfondos distintos, culturales, pero el Señor ha unido un solo pueblo. Somos una iglesia de hermanos donde hay de diferentes estados de la República, con diferentes culturas, pero Dios nos ha unido, hermanos, sobre un mismo sentir, bajo un mismo amor, con un mismo espíritu y con una sola finalidad: la gloria de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es algo que Dios ha hecho, y sin lugar a dudas Dios seguirá uniendo a esta iglesia los que han de ser salvos, pero nosotros tenemos que vivir como la iglesia de Cristo para que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos. No cesemos de predicar el evangelio, pues el Señor sabe en qué tiempo llamará a esas ovejas que son de otro redil. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.
Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, y siendo indignos de su amor, nos eligió sin condición. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Muriendo en nuestro lugar, nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres, Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor, seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra en esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, poder compartirla y poder estar, Señor, en tu presencia. Gracias, bendito Padre. Te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, se vaya en los corazones de todos y cada uno de los hermanos, Señor, que estuvieron en esta noche, en esta Adulam. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.